Hola, soy el Guille y este es tu programa Conéctate con mi actividad, que te acerca al universo de las profesiones y los oficios desde la voz de la experiencia. En pantalla nuestro invitado de hoy. Conéctate con lo mejor que sabe hacer. Ya estamos con nuestro invitado de hoy, pero como es costumbre, dejemos que él sea el que se presente. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Travieso y soy realizador audiovisual, digamos con un trabajo fundamentalmente centrado en la producción de documentales. Empecemos definiendo en qué consiste el documental. Para mí, el documental o la profesión de un documentalista radica sobre todo en buscar de la realidad, en beber de la realidad y llevar eso a un discurso audiovisual con un toque artístico, ¿no? Es decir, escoger de esa realidad que es tan amplia y tan diversa, qué elementos voy a filmar, qué elementos voy a captar de esa realidad cotidiana y llevarlos desde una construcción artística en el audiovisual al discurso que yo quiero elaborar como un documental. Y es eso, es hacer de la cotidianidad arte, ¿no? Háblanos un poco de tus motivaciones. ¿Cómo surge en ti el interés por hacer documentales? Bueno, el hacer documentales nunca fue un propósito. Yo creo que fue una consecuencia de muchos años ligado al trabajo audiovisual, que empezó primero en la radio y estuve 13 años en la radio haciendo programas como editor, como realizador, como sonidista, como haciendo periodismo dentro de la radio, haciendo humor, es decir, hice muchas cosas en la radio. Cuando pasaron esos 13 años empecé en la televisión, fue empezar de cero, porque la radio y la televisión, aunque la gente cree que es lo mismo, son absolutamente distintas. Y cuando empecé en la televisión tuve que empezar de cero. El nombre que me había hecho en la radio durante 13 años no me servía de nada en la televisión. Tuve que de nuevo empezar a construir una carrera, empezar a construir un camino. Y en ese andar, pues fui sumando saberes, fui aprendiendo a hacer programas de televisión de todo tipo. Y ahí fui, digamos, desarrollando una vocación por contar historias, por contar mis propias historias, más allá de los programas que me tocaba hacer. Y yo creo que ahí fue donde empecé a descubrir que en el documental era donde yo encontraba ese espacio, ¿no? Para poder desarrollar los programas que yo quería, pero que no fueran programas por encargo, que no fueran los programas que la televisión me pedía, sino eran los documentales que yo podía hacer. Posiblemente con los que no ganaba dinero. De hecho, no he ganado dinero prácticamente con casi ninguno de los que he hecho. Y casi tengo más de 20 documentales ya terminados, pero el hecho del dinero no era lo importante, es decir, no era una manera de subsistencia, era una manera de desarrollar la espiritualidad mía, en este caso como realizador. Y de esos documentales que ya has realizado, me gustaría que destacaras tres, los que te parecieran los más importantes. Yo creo que el primero, Historia de una flor, justamente porque fue el primero. Yo era estudiante en ELISA, en la carrera de edición de audiovisuales, y me tocaba hacer un documental en tercer año, un documental que me tocaba hacer como editor, pero yo decidí que fuera editor realizador, que fuera mi propia historia, ¿no? O una historia construida por mí. Y fue un documental que se llama Historia de una flor, que se ha televisado bastante, ya muy viejo. Hoy cuando la gente lo ve, de pronto puede chocarle que la visualidad que tiene es Claro. muy vieja. Se grabó con cámaras VHS, imagínate, era
en un formato de último modelo en aquel entonces. Pero hoy, a la distancia y a los años, ya se le notan muchas imperfecciones, ¿no? Sin embargo, para mí sigue siendo muy importante por haber sido el primero, el que me dio los primeros reconocimientos, el que me dio la posibilidad de decir, esto me gusta, lo probé, me salió bien, yo creo que puedo seguirlo haciendo. Bueno, ¿y los otros cuáles serían? Y los otros, digamos, puedo marcar, por supuesto, Exchange, que es un documental que hice en el 2017, que fueron 4 años de producción y que aborda el tema de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Fue un documental muy polémico, fue un documental difícil de producir, difícil de hacer, de cerrarlo, pero yo creo que también fue un documental que marcó un antes y un después por el camino que él mismo se abrió puertas, que transitó en buena parte del mundo, compitiendo en festivales importantes, siendo reconocido, seleccionado para muchas muestras internacionales en Francia, en Suiza, en Canadá, en España. Entonces yo creo que evidentemente hay un antes y un después de ese documental. Y el tercero que me preguntas es el que todavía no he hecho, tal vez. Travieso, qué bueno es conversar con una persona que se le nota que admira muchísimo la profesión que realiza. Te propongo una pausa. Y tú, no te vayas, que más adelante continuamos con Travieso y su actividad. Ya estamos de vuelta con Juan Carlos Travieso, documentalista, y vamos a hacerle una serie de preguntas. Travieso, ¿qué piensas tú que es lo que le imprime mayor dificultad a la realización del documental? Bueno, yo creo que hoy el documental enfrenta un grave problema, que es la atención que se le da a la producción de un documental. Es decir, el hecho de asumir la producción de un documental, conseguir quien financia un documental hoy, cada día se vuelve más complejo porque no es el centro de interés ni de los institutos de cine ni de las televisoras públicas, y para hacerlo de manera independiente pues tiene que ser como los he hecho yo, la mayoría, de decir voy a hacer esto porque me gusta hacerlo, porque quiero hacerlo y voy a poner mi empeño, mi dinero, mis ganas, todo para que eso salga, para contar esa historia que yo creo que es importante que trascienda, ¿no? Y yo creo que lo que falta hoy, lo que hace cada día más complejo hacer un documental es justamente que no hay un mecanismo de producción que lo soporte, ¿no? ¿Y qué importancia le confieres tú a la investigación en la realización del documental? Mira, la investigación, por supuesto que es de las cosas más importantes, porque ¿qué vas a contar tú si no estás preparado para asumir el contenido que estás proponiendo, ¿no? En el que te quieres meter? Si, cuando uno hace un documental está cruzando una frontera que es esa frontera de la realidad del otro que tú quieres atrapar, ¿no? Y de qué manera la vas a atrapar si no la conoces. Por lo tanto, tienes que adentrarte en ella, tienes que familiarizarte mucho con los personajes, con las historias de vida que vas a contar. Y entonces es esa labor de investigación, es esa labor de conocer al otro lo más sinceramente, lo más profundamente, para que esas personas puedan abrirse y contar de verdad, sin tapujos, sin medios, decir su propia historia, ¿no? ¿Cómo manejas la estrecha frontera entre los hechos y la postura del autor? Mira, la postura del autor yo creo que no es más que el punto de vista de lo que uno quiere decir, de lo que uno quiere contar. La realidad es muy amplia, es muy diversa. Un mismo hecho puede ser visto por 1000 realizadores y ninguno va a hacer la misma obra, porque ahí está justamente el qué quieres contar tú de esa realidad que está.
Y yo creo que lo fundamental es respetar, que tu obra sea fiel a la verdad que estás contando, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental, por lo menos es lo que yo generalmente me propongo. Yo creo que si en algo se respeta mi obra es que ha sido fiel a una realidad que existe y que yo he intentado captarla y mostrarla tal cual, sin adulterar esos elementos de la realidad. Por lo menos lo que menos uno puede adulterarlo, ¿no? Porque un producto audiovisual siempre va a implicar una revisión, una reelaboración de esa realidad. No es la realidad tal cual, aunque sea un documental. ¿Y qué consejo le darías a los realizadores audiovisuales jóvenes que quieran probarse en el mundo del documental? Lo primero es no intentar cruzar etapas, es decir, el aprendizaje para hacer cualquier cosa lleva etapas y querer empezar por lo más difícil. A mí no se me ocurriría nunca hacer una película de ficción hoy, a lo mejor cuando tenga 80 años la hago, pero hoy no, porque para mí es una etapa que no he podido cumplir, que no he podido llegar ahí. Y el documental tal vez para alguien que empieza en la televisión no es lo primero que debería hacer, o para quien empieza en la radio. Tiene que ir venciendo etapas, aprendiendo maneras de hacer, de decir, de contar. Y lo fundamental es que cualquier cosa, lo que haga, tiene que tener una dosis muy alta de amor, de pasión por lo que uno va a hacer. Si no, lo que tú haces nunca va a ser creíble. Nunca la gente se va a quedar con eso, ¿no? Como resultado. Claro. Juan Carlos, ha sido un placer hablar contigo. Fue tan cómodo que hasta cometí el error de tratarte de tú en vez de usted, pero bueno, espero que no lo haya visto como una falta de respeto. Nada. Un placer. Gracias. Ojalá tenerlo aquí en otras ocasiones. Un abrazo. Y a ti, te recuerdo que puedes contactarnos en nuestras redes sociales, correos electrónicos y también a nuestros teléfonos para que envíes tus sugerencias. Y recuerda que puedes conectarte con mi actividad.